Las subordinadas comparativas y consecutivas. Yo soy Eduardo López Prieto, este es el 13º vídeo de nuestro curso de sintaxis y este es el blog de lahispaniola.es. Bueno, pues ya habíamos hablado en vídeos anteriores de que la clasificación tradicional hablaba de subordinación adverbial e incluía ahí a las que han ido llamando subordinadas adverbiales propias, es decir, las que se pueden sustituir por un adverbio, pero también tradicionalmente se incluían pues, a las causales y también a las comparativas y consecutivas que vamos a ver. Sin embargo, en las últimas clasificaciones que se han ido estableciendo, pues ya se han deslindado. Y de hecho, en la clasificación que hace la Real Academia, en la última gramática de 2010, pues las deslindaba como oraciones diferentes, ¿verdad? Comparativas y consecutivas. Bueno, este diagrama que vemos aquí pues aparece en otros vídeos que hemos realizado y sirve para que veamos la diferencia entre lo que es la oración compuesta y lo que es la oración compleja. La oración compuesta se compondría de dos oraciones que son independientes y que están unidas por un nexo coordinante. En este caso podríamos encontrarnos, pues, por ejemplo, al triste de mi padrastro mostraron y pringaron. Son dos oraciones independientes. Al triste de mi padrastro azotaron, al triste de mi padrastro pringaron. Son dos oraciones independientes que se pueden emitir de manera independiente y tienen sentido completo. Igual que mi madre vino a vivir a la ciudad y mi madre alquiló una casilla. Las dos tienen sentido completo. Mientras que en las oraciones complejas hay una de las partes, que es la subordinada, que cumple una función dentro de la principal y por eso lo representamos como un óvalo amarillo dentro del óvalo más grande rojo. Era tan sorda que no oía nada. Fue más larga que paga de tramposo. Bueno, pues este verso de Quevedo, por ejemplo, fue más larga que paga de tramposo. Pues aquí nos encontramos con que paga de tramposo o que no oía nada no se puede emitir de manera independiente, es decir, no entenderíamos este enunciado sin la otra parte. Bueno, y ya vamos a entrar en las subordinadas comparativas. Las comparativas establecen una comparación con la proposición principal. Es decir, hay una principal y una oración que establece una comparación con ella. La relación sintáctica se da por medio de dos términos correlativos. Uno se encuentra en la principal y otro en la subordinada. Puede ser una parte de la correlación tanto, la otra como, puede ser una parte de la correlación más, la otra parte de la correlación que, etc. Bueno, las oraciones comparativas se subordinan a un adverbio cuantificador, tan, tanto, más o menos, y van introducidas por el nexo que o como, decíamos, perdón. Entonces, tipos de comparativas, pues hay tres: de igualdad, de superioridad y de inferioridad. De igualdad, Lázaro comía tanto pan como le dejaba el ciego. De superioridad, cada día su patrimonio es mayor que el día anterior era. Y de inferioridad, Lázaro es menos interesante que Pablos. Bueno, las subordinadas comparativas de igualdad se construyen de diferentes maneras. Pueden ser tanto más el sustantivo más como. Lázaro comía tanto pan, ese es el sustantivo, como le dejaba el ciego. Pueden ser tan adjetivo más como. Lázaro era tan listo, ese es un adjetivo, listo, como Pablos. Y puede ser también igual de más adjetivo más como. Pablo es igual de vil que Lázaro. Bien, vil es el adjetivo, claro. Hay que tener en cuenta que si el verbo de la subordinada es el mismo que el de la principal, puede omitirse. Y así podemos ver que dice: cada día su patrimonio es mayor que el día anterior. Y vemos que en la segunda parte, en la subordinada, falta el verbo, que por eso lo hemos marcado en verde, era, pero la frase es totalmente comprensible. Cada día de su patrimonio es mayor que el día anterior. ¿Que queremos poner el era? Pues bien está, pero se puede elidir perfectamente, como hemos demostrado. Y ahora vamos a pasar al análisis de una subordinada comparativa de igualdad y sería: Lázaro comía tanto pan como le dejaba el ciego. Bueno, pues empezamos marcando el verbo, comer, y el verbo dejar. Bueno, a partir de ahí, lógicamente hay que marcar el nexo, que es como. Ya nos daríamos cuenta, por tanto, de que ahí se iniciaría
una oración que con ese nexo como puede ser comparativa o puede ser también adverbial de modo. Seguimos y marcamos el sujeto del verbo comer. Lázaro sería el sujeto y comía tanto pan como le dejaba el ciego sería el predicado. Muy bien. Tanto pan era comido, ese sería el complemento directo, el verbo comer es transitivo, por tanto, tanto pan sería el complemento directo y tanto sería el intensificador y pan sería el núcleo. Bueno, y ese intensificador tanto es el que va a estar relacionado en la correlación con como, tanto como. A partir de como se inicia la subordinada verbial comparativa de igualdad o la subordinada comparativa de igualdad. Bueno, el ciego sería el sujeto, el ciego dejaba a él, a Lázaro, que sería el complemento directo. Él era dejado por el ciego. Y esta sería la oración compleja que estábamos viendo. Bueno, pasaríamos a una subordinada comparativa de superioridad, que también las hay, es posible construirlas de diferentes formas, más adjetivo que, Pablo era más listo que el hambre, más sustantivo que, tiene más miedo que vergüenza, miedo es el sustantivo, claro, y más de lo que se pensaba. Bueno, ahí costará más de lo que se pensaba. Bueno, y comparativos también sintéticos que provienen pues, de palabras del latín. Mejor, peor, mayor, menor. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, pues aquí tenemos estos comparativos sintéticos, ¿verdad? Tiene un patrimonio mayor que el de sus hermanos, o cada día su patrimonio es menor que el día anterior. Vale. Vamos a ver ahora el análisis de otra oración que sería Pablos era más listo que el hambre. Bueno, pues aquí tendríamos era, sería uno de los verbos, y verbo copulativo, Pablo sería el sujeto, y más listo que el hambre, pues era más listo el hambre el predicado nominal. Más listo sería el atributo, más sería el intensificador, que sería el nexo, y luego nos encontraríamos con que listo sería el núcleo, ese adjetivo sería el núcleo del atributo. Y luego que el hambre sería la subordinada comparativa de superioridad. Bueno, aquí lo que está en lidio es el verbo era. Pablo era más listo que el hambre lo era. Luego entonces el hambre sería el sujeto. Como hemos visto ahora mismo, hay que tener en cuenta que si el verbo de la subordinada es el mismo que el de la principal, puede omitirse. Cada día su patrimonio es menor o es mayor, perdón, que el día anterior era. Y ahora nos quedarían las comparativas de inferioridad, que serían con menos adjetivo que, Lázaro es menos interesante que Pablos. Hay que tener en cuenta que si el verbo de la subordinada es el mismo que el de la principal, puede omitirse. Lázaro es menos interesante que Pablos es. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer el análisis. Sería es el verbo copulativo, Lázaro lógicamente sería el sujeto y el resto sería el predicado. Entonces nos encontraríamos con el atributo menos interesante, menos y que son las partículas correlativas, el intensificador y el nexo, interesante el núcleo del atributo, el adjetivo, y Pablos, que Pablos sería la subordinada verbial comparativa de inferioridad. En este caso, Pablos, también está elíptico el verbo, lo es, y Pablos también sería el sujeto. Y esta sería la oración compleja. Y ahora entraríamos para finalizar en las subordinadas consecutivas que tendrían, se presentan, las subordinadas se presentan como una consecuencia de la acción principal. Van introducidas por el nexo que precedió de un intensificador o cuantificador. Tal más sustantivo más que, el verdugo propinaba tales castigos que todos le temían. Bien, castigos es el sustantivo, claro. Tal más adjetivo más que, Cabra, el domine Cabra de la novela del Buscón de Quevedo, era tan ruin que no daba de comer a sus pupilos. Bueno, pues como vemos es una consecuencia de la acción principal, ¿de acuerdo? Al ser tan ruin, la consecuencia es que no daba de comer. El arbitrista hablaba tan atropelladamente, la consecuencia era que Pablos no lo entendió. Tan, adverbio de modo, sería atropelladamente será adverbio de modo que, tanto más sustantivo más que. Pablo pasó tanta hambre que la consecuencia fue que sus mandíbulas quedaron encajadas. O tanto más verbo más que. Don Diego y Pablos tanto ayunaron, este es el verbo, que ambos enfermaron. Bueno, vamos a analizar
una de estas oraciones del Buscón. Pablos pasó tanta hambre que sus mandíbulas quedaron encajadas. Bueno, pues aquí estaría un verbo, pasó, verbo transitivo, y Pablo sería el sujeto. Todo lo demás sería el predicado y nos encontraríamos con que, ¿qué es lo que pasó? Tanta hambre, el complemento directo. Tanta hambre fue pasada por Pablos, es claramente el complemento directo cuando hacemos la pasivización, y tanta sería ese intensificador que está relacionado correlativamente con el nexo, ¿de acuerdo? Hambre sería el núcleo de ese complemento directo. Y ahora, que sus mandíbulas quedaron encajadas, pues es la subordinada adverbial o, sin decir adverbial, ya hemos explicado al principio que ahora, por ejemplo, la RAE no la considera adverbial, sino directamente consecutiva, pues sería la subordinada consecutiva. Bueno, pues aquí sería quedaron el verbo, que es un verbo intransitivo, sus mandíbulas el sujeto y encajada sería el complemento. Bueno, es una oración compleja, el predicado verbal, y sería un complemento predicativo. Bueno, subordinadas consecutivas. Y esta es una cuestión importante, no hay que confundirlas, las consecutivas, con las coordinadas hilativas. Las oraciones encabezadas por consiguiente, por tanto, así que, luego con que, también presentan un valor consecutivo, pero no son subordinadas, sino coordinadas hilativas. Pablos comió muy poco, así que enfermó gravemente. Pues vamos a verlas. Comió sería el verbo, enfermó sería también otro verbo intransitivo, y nos encontraríamos con que así que es el nexo hilativo. Por tanto, sería una coordinada hilativa y otra coordinada hilativa. Y ambas conformarían, al tratarse de coordinadas, una oración compuesta. Muy bien, pues pasamos a la primera. Pablo sería el sujeto, Pablos comió muy poco, y tendríamos un sintagma verbal, un grupo verbal, predicado verbal, que sería comió muy poco. Bueno, pues muy poco sería el complemento circunstancial de cantidad, habría un intensificador y un núcleo de ese grupo adverbial que sería poco. Así que ya hemos dicho que es el nexo hilativo, y enfermó gravemente, pues sería el predicado verbal. El sujeto sería omitido, sería el mismo Pablos enfermó gravemente, y gravemente sería un adverbio, ¿verdad?, que desempeñaría la función de complemento circunstancial de modo. Y nada más, llegamos al final de este 13º vídeo del curso de sintaxis del español.es. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y saludos para todos los hispanohablantes desde el blog de la Española.